Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Dios les bendiga más. Esta linda mañana en que el Espíritu de Dios me ha permitido llegar aquí para compartir con ustedes. Para mí es un honor, es una bendición el poder estar aquí y conocerles de cerca, ya que a la hermanita Ruth, que fue la primera persona con quien tuve contacto a través de Facebook, pues pudimos platicar un poco y conocernos, pero hoy pudimos conocernos personalmente y fue a través de ella que pude llegar a esta amada iglesia, así que para mí es un placer poderlo conocer. También quiero unirme a la felicitación de ustedes para el pastor. Es una alegría muy grande, es una bendición muy grande ver cómo los líderes que Dios tiene frente a nosotros se siguen ejercitando y siguen trabajando por seguir creciendo, y eso, mis hermanos, es de beneficio para todos nosotros. Así que qué bendición tan grande. Le damos gracias al Señor por permitir que Él haya alcanzado esa bendición para gloria y honra de nuestro Dios. Y me quiero robar un chispito de tiempo para felicitar formalmente una vez más a mi esposo, que hoy está de cumpleañero. Hoy está cumpliendo años y teníamos nuestro compromiso aquí y pensamos en qué mejor manera de poderlo celebrar que estando junto con nuestros hermanos, recibiendo la bendición que el Señor nos brinda también a través de ustedes. Aprovechando que hay muchos que ya están puestos de pie, quiero dar lectura en la palabra, en el libro de los Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 al 9. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y a propósito quiero hacer esto, según la antigua versión, Reina Valera, la no revisada en el 1960, que es la que utiliza la congregación Mita, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. En la nueva versión que yo tengo, que nada difiere de la anterior, dice nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Damos gracias al Señor por la palabra leída. Gracias, Señor. Mis hermanos, ya hemos orado, así que pueden tomar asiento. Voy a tratar de, en esta mañana, en una forma bastante resumida y un poquito tal vez acelerada, hablar de lo que me trajo aquí. Yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni experta en temas de sectas. Soy simplemente Irisneli. Y el Espíritu de Dios me dio una forma de cómo presentarme a donde quiera que fuera, para gloria y honra suya, no mía.
Y de esa manera me voy a presentar hoy ante ustedes. Mi nombre es Irisnely Oquendo. Estuve por 26 años en una secta destructiva llamada Congregación Mita. Pero Jesucristo me libertó. Y esa es la parte más importante de todo lo que yo pueda describir en esta mañana. Lo más importante es poderle dedicar tiempo a decir que Jesucristo, que es el Salvador de mi vida y de tu vida, me libertó. Y el decirlo se oye tan corto, pero fue un proceso largo, fue un proceso difícil. No difícil para Dios, difícil para mí, que cargaba con unas cadenas demasiado fuertes de muchos años. En esa secta yo fui pastora, viví en la casa pastoral, fui del llamado grupo de las doncellas de la casita, que es como se le llama a la casa pastoral. Así que pasé a vivir desde mis 18 años a esa casa pastoral. Y trabajé también en la corporación Los Hermanos, que son los negocios que tiene la iglesia, aunque ellos alegan que simplemente pertenecen a una corporación aparte, pero no es así, porque el socio mayoritario es la iglesia bajo la dirección de Teófilo Vargas Ceíño. Quiero aprovechar que esta predicación, este video, mi testimonio, que está siendo grabado con el permiso concedido muy amablemente por el pastor, para poderlo subir a YouTube. Y aprovecho que con ese propósito se está grabando para también saludar a través de este video a los miles, cientos de personas de la congregación Mita, que sé que a escondidas están viendo estos videos. Y digo a escondidas porque en la iglesia se les tiene limitado y se les tiene prohibido el poder ver estos videos o cualquier otro que pueda arrojar luz de entendimiento en los que allí están. Pero como yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo de una manera maravillosa y majestuosa, y como yo sé que para el Espíritu de Dios no hay nada imposible, y yo sé que hay algunos que aunque sus cadenas han sido fuertes como eran las mías, y que llevan quizás más de 26 años de los que llevaba yo en la congregación Mita, y sé que tienen muchas preguntas sin respuestas, y que están cansados de estar en ese estado de sumisión y de esclavitud, como decía en el libro de los Gálatas, que están bajo esa esclavitud, bajo esos rudimentos. Muchos fueron criados y nacidos allí, así que no conocen otra forma de adoración a Dios. En la congregación Mita hay diferentes tipos de miembros. Está el que está allí porque entiende que tiene un milagro en su vida, ocurrió un milagro en su vida, por el cual él entiende que esa es la obra de Dios. Está los que fueron cofundadores de la fe, que conocieron a Juanita García Peraza cuando comenzó el ministerio, y estas personas guardan esa lealtad con Juanita García Peraza, que aunque ya no está físicamente, pero ellos se mantienen fieles y leales independientemente de si eso es correcto o no. Mis hermanos, y cuando oímos eso decimos, pero ¿por qué lo harán? Pero los invito respetuosamente a que nos analicemos a nosotros mismos, que hay veces que hacemos cosas no por convencimiento, no porque lo estudiemos. Muchas veces hacemos cosas porque mi papá las hacía. Entonces, mi mamá me enseñó que cuando yo cocinara, yo tenía que menear la olla así. Miren, mis hermanos, aunque haya un método mejor y diferente, no, yo la voy a seguir meneando así, porque así me enseñaron. Mis abuelos, por ejemplo, sus parcelas, hace muchos años, y lo voy a decir porque yo no tengo problema con decirlo,
El Partido Popular Democrático fue quien les regaló su parcela. Ellos no les importó saber cómo ni bajo qué circunstancias, nada. Ellos lo único que recuerdan es que cuando Luis Muñoz Marín vino al poder le dieron la parcela, y por eso nosotros vamos a ser populares toda la vida. No importa si lo hace bien o mal el que esté al frente. Lo que importa es que yo tengo que ser leal, aunque la persona después no lo haga como debe ser. Y no estoy con eso aluciendo que eso sea lo que ocurra dentro de ningún partido. Esto ocurre lo mismo, sea del color que sea. Somos de esa manera. Si usted se analiza a usted mismo, usted comienza a pensar que hay muchas cosas que usted las hace por costumbre. Porque cuando en la casa de mi abuela tronaba, mi abuela me agarraba a mí por una mano y me metía bajo la pecha y tapaba todos los espejos con una toalla. Miren, mis hermanos, y yo cuando sentía tronar ya yo tenía la costumbre como que de esconderme, de agacharme, porque somos gente que muchas veces antes que pensar nos dejamos llevar por las costumbres que arrastramos por tiempo. Lamentablemente no buscamos leer, no buscamos educarnos a veces, no porque no tengamos la capacidad de aprender, es que es tan fácil delegar en otro, es tan fácil dejar que solamente sea el pastor el que pase horas leyendo la palabra y después me la traiga ya traducida. Es más fácil. Se siente tan bien, ¿verdad? Porque uno no pasó todo ese trabajo, porque leer la palabra a veces nos conlleva a adentrarnos en el trasfondo histórico, y tenemos que buscar un libro, y tenemos que buscar otro, y tenemos que doblar rodillas. Sobre todo eso, y pedirle dirección al Espíritu. Y muchas veces hay que también mezclar un poco de ayuno y también de vigilia. Y a veces, pues, no queremos que el servirle a Dios nos tenga que costar. Pero miren, mis amados hermanos, para Jesucristo podernos salvar a nosotros, le tuvo que costar un alto precio. Y fue un precio de sangre. Y Él lo pagó por nosotros. Esta Biblia fue escrita, con la sangre de los santos. Esta Biblia fue escrita con la cárcel de los santos. Esta Biblia fue escrita con la crucifixión también de los discípulos, porque muchos también fueron crucificados. Esta Biblia fue escrita a fuerza de latigazos. Esta Biblia fue escrita con la sangre de los mártires que murieron apedreados. Así que, mis hermanos, poder recibir el don de la salvación no es tan fácil como dejar que cualquier persona con gabán y corbata se vista de blanco, se vista de gris, del color que se quiera vestir. No se gana tan fácilmente como que una persona venga y nos diga: mira, esto es gris porque yo lo leí, y usted y yo no busquemos la palabra y lo confirmemos. Es nuestra responsabilidad. Dios nos dio un filtro, y ese filtro es la palabra. Cuando alguien nos venga a hablar de una revelación, espérate, antes de que siga, déjame abrir el filtro. Y eso tiene que venir aquí. Tiene que estar fundado en la palabra. Porque dice la palabra que vendrán muchos que se vestirán como dioses y que adoptarán lenguaje también como si fueran dioses. Y hablarán lengua y harán milagros. Pero ¿dónde está escrito en esta palabra que para conocer dónde Dios está, el criterio para saberlo es ver que la persona hable lenguas o dance o haga un milagro? Esa puede ser una de las características, pero no es ni la única ni la primordial. Porque Cristo vino a salvar, Cristo vino a perdonar. Lo demás
viene por añadidura. Aleluya, gloria a Dios. Y es menester que esto sea dicho y sea predicado, porque mis hermanos, a veces eso se nos olvida y queremos delegar en otro lo que es nuestra responsabilidad. Y así hay parte de un pueblo en la congregación mixta, personas que cargan la palabra pero no la leen. Pero ¿para qué leerla? Si ya Cristo vino y está con nosotros. Esa es la mentalidad. Ya Cristo vino, ya no viene, ya no lo esperan porque ya vino. ¿Y para qué tú lees la Biblia si tengo al autor al lado? Pues déjame entrevistarlo mejor a él. Pero cuando usted se sienta a hablar con Teófilo Vargas Serín y a preguntarle sobre sus dudas de la palabra, él no tiene una respuesta. Cuando yo le hacía preguntas junto con el resto de las obreras, hablábamos del Apocalipsis, se descuadraba el pensamiento. Eso hay que dejárselo al Señor. Espérate, pero no que Dios esté en ti. No se supone que tú tengas todas las respuestas a las preguntas. Pero entonces el pueblo mita ni tiene la respuesta de labios de Aarón, ni la tiene de la palabra porque no la lee. Porque no la estudia. Y algunos dirán, pero hay tantos pastores, hay tantos programas televisados y que hacen estudios bíblicos y está el internet. Tengo que decirle que la congregación mita es una secta destructiva. Y en sus características una secta controla lo que la feligresía lee y escucha. Por lo tanto, si Aarón dice tal canal no se va a ver, ese canal no se ve. Si es posible, los hermanos borran del control remoto el canal para que ni por casualidad, pasando por los canales, se vayan a detener en un canal donde estén hablando mal de la congregación mita. Muchos hermanos miraban los televisores de espalda a la pared, porque hay unas leyes allí bien fuertes, porque hay una esclavitud de lo que estábamos hablando en el capítulo de Gálatas. Aquel pueblo es un pueblo esclavo. Aquel pueblo es un pueblo que está controlado, que está dogmatizado. Y está ese gran grupo dentro de los mitas que, como le dije, unos están allí por costumbre, porque mi papá fue, porque mi abuelo fue, pues yo también tengo que ser. Y eso fue lo que me enseñaron y allí me quedo. Y está el que no lee, el que no busca, el que no le interesa, ni siquiera le importa pensar lo que es la salvación del alma. Gente que no sabe lo que es la Divina Trinidad. Gente que no sabe nada tocante a Dios. Si usted le pregunta, ¿y qué es mita? Ven y pregunta en la oficina, yo no te puedo explicar. ¿Cómo es posible que una persona que se diga creer en algo no pueda explicar en lo que cree? Y mucho menos sepa buscar los textos de la palabra en lo que tiene sustentada su fe. Así está la ignorancia dentro del pueblo de Mita. Y quizás algunos no entiendan la razón por la cual yo llevo hoy precisamente es de estos grupitos de visitas que he estado haciendo por diferentes iglesias, las cuales muy amorosamente, al igual que ustedes me han invitado. Hoy de ese grupito de visita, hoy viene siendo la última, o digamos la penúltima, porque solo Dios sabe hasta dónde nos moverá después. Pero algunos no encuentran la razón por la cual yo estoy haciendo esto. Y no comprenden el compromiso moral que yo siento con esto. Y la razón por la cual lo siento es, mis hermanos, porque yo prediqué en esa doctrina. Porque yo fui cómplice de esa doctrina. Porque yo pasé de ser una víctima oprimida y me convertí también en una opresora. Porque eduqué a otros con lo mismo que yo fui educada. Lamentablemente eso lo vemos en nuestro país en tantas cosas, en tantos temas.
Niños abusados por sus padres, de adultos, muchas veces también abusan de sus hijos. Hijos que crecieron en un hogar de maltrato, cuando llegan adultos muchas veces viven practicando el maltrato en sus matrimonios. Y personas que vivieron o se criaron en un ambiente de religiosidad falsa, pasan de ser engañados a ser engañadores luego. Por eso es que yo siento la responsabilidad moral y espiritual, que después que utilicé mi tiempo, los años de mi vida, de mi juventud, para predicarle a muchos esa falsa doctrina de los mitas, la cual yo recibí por herencia de mis abuelos y por herencia de mis padres, no fundada en la Biblia. No, mis hermanos, por costumbre. Mi responsabilidad ahora es decirle a todo el que me puede escuchar que yo me equivoqué. Que yo me equivoqué, que yo les prediqué una falsa doctrina y que ahora que yo he recibido la verdad de Cristo en mi vida y que ahora que Jesucristo quitó las escamas de mis ojos, yo no me puedo quedar escondida en mi casa viendo cómo aquel pueblo perece. Es menester que salgamos a la calle, no solamente yo que estuve allí, sino todo el pueblo cristiano que creen y tienen su fe cimentada en la roca que es Jesucristo. Es menester que nuestra voz traspase las paredes de los templos y que le digamos a las personas, quieran o no quieran escuchar, a tiempo y fuera de tiempo, que le podamos decir que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida. Y que todo evangelio nuevo que surja, bajo el nombre que surja, se llamen aún cristianos, porque hay muchas sectas con el nombre de Cristo. Pero ustedes y yo tenemos la responsabilidad de pararnos y no de ser cómplices con nuestro silencio de lo que ocurre. Y quizás el asumir una postura vertical nos va a costar, mis hermanos. A Jesucristo le costó luchar contra los rudimentos que había, contra aquellos que solamente vivían con la ley día y noche dándose golpes de pecho, que andaban como fiscalizadores del pueblo, a ver en qué flaqueaba, a ver en qué caía, a ver qué hacían mal, y vivían bajo maldición, porque dice la palabra que es maldito el que no cumple todas las palabras de la ley. Gloria a Dios. Y Cristo vino para romper con esa maldición, porque agarró el peso de la ley y lo llevó en su cuerpo y lo llevó en aquella cruz, para que tú y yo, por la gracia de su sacrificio, tuviéramos entrada a la salvación y a la vida eterna. Pero eso que yo les estoy diciendo a ustedes hoy, yo no lo sabía, yo no lo recibí, ni lo han recibido aquellos hermanos que están allí, porque se dejaron llevar, porque según dicen los mitas, en el año 1940, según ellos hablan, los estoy citando, Dios escoge a una dama, a una mujer puertorriqueña llena de cualidades y de virtudes. Y esta dama iba por las iglesias pentecostales predicando, llena de un montón de dones y cualidades y de profecías y de don de sanidad y de don de lengua. Y aquella señora entraba por las iglesias y fue a una iglesia de ayudante con otra anciana
y acusaba el pecado en la iglesia. Y entró como ayudante a esa iglesia, pero después quiso ser la dueña. Y en unas vacaciones, según tenemos en diferentes reseñas históricas que hemos buscado después de haber salido, porque antes no era permitido, comenzamos a encontrar que esta señora, aprovechando un momento en que los pastores no estuvieron en la iglesia, ya ella tenía parte del pueblo hipnotizado con los milagros, hipnotizado con las lenguas, hipnotizado con sus interpretaciones y con su carisma, porque los líderes sectarios son bien carismáticos. Son gente que exhiben un liderato. Y cuando todo aquel problema que estaba surgiendo en la iglesia sale a la luz y que ella quiso profetizar, y como siempre he dicho en las grabaciones y lo vuelvo a decir hoy, a mí no me consta si los pastores estaban en pecado o no. Yo no lo puedo decir porque yo no soy Dios, yo no veo el corazón del hombre ni tampoco estaba allí. Pero si ellos hubiesen estado en pecado y Dios la usaba para traer una reprensión a la iglesia, no era para destruirlo, no era para simplemente humillarlos, era para restaurarlos, porque Dios te usa para restauración. Y si en algún momento usted alega que Dios lo usa y con ese don lo que hace es destruir, pues hay que examinar el don, porque probablemente no sea de Dios. Y cuando no la aceptaron, cuando no la recibieron, hizo como los nenes chiquitos, que cuando están jugando en un parque de pelotas y se fue a un revolú, dicen: me voy, me llevo el bate, me llevo la bola y me llevo la base, y no jugamos. Y ella hizo eso. Pues me voy. Pero ya tenía unos cuantos con ella. ¿Cuántos se van conmigo? Y salieron un grupo que luego ellos alegan que fueron 11. ¿Por qué escogen ese número? Porque tenían que crear la similitud con el ministerio de Cristo. Y hermanos que siendo pentecostales predicaban el nombre de Cristo, esperaban el rapto de la iglesia por Cristo, creían firmemente en el sacrificio que hizo Cristo, se dejaron mover, como le dijo Pablo a los Gálatas, se están moviendo a otro movimiento de doctrina, a otro evangelio. Y eso hicieron, se fueron con ella. ¿Detrás de quién? ¿Detrás de Dios? No, detrás de la mujer, detrás del milagro, detrás de la profecía. Y eso no nos es extraño ni ajeno, porque nosotros hoy día lo seguimos viendo. Y nosotros como iglesia tenemos que ser sabios y no dejarnos mover por cuanto movimiento de doctrina haya, ni correr detrás de los profetas, porque aquel habla lengua, allá voy, allá corro. Ay, me está invitando este hermanito a orar a la casa junto con él, y eso es bueno, ¿verdad? Orar. Ay, pero yo voy porque es que Dios lo usa de una manera maravillosa. Yo voy para que me hable lengua. Yo voy porque quiero que Dios me hable y me profetice. Miren, mis hermanos, cuando Dios a usted le quiere hablar, Dios levanta a un niño. Dios levanta hasta un inconverso, hasta alguien que no ha conocido a Cristo. Si es la voluntad de Dios, Dios le pone la palabra que usted necesita en ese momento. Esos movimientos son peligrosos. Y eso ocurrió con este grupo. Y se movieron a fundar lo que ellos llamaron la Iglesia Libre. Y esta señora primeramente se denominó Belén. Y después, cuando recibe la sanidad de su cuerpo porque estaba enferma, y supuestamente en las iglesias no la reciben,
Y yo ando con un tratado que Mita le dedicó al concilio pentecostal, diciéndole, miren, Dios me ha dado una revelación para que ustedes y yo nos unamos como un solo pueblo, porque Dios quiere un solo rebaño y un solo pastor, y eso está bien bonito. Pero no está escrito algo bien importante que fue lo que ella dejó entender sin escribirlo. O sea, Dios quiere la unidad, pero yo voy a decir dónde es. Dios quiere que tengamos un solo mensaje, el mío. Esa era la unidad. Eso no era unidad, pero esa era la unidad que ella le profetizaba al pueblo. Dios quiere que nos reunamos todos en un solo rebaño y un solo pastor. Pero por si acaso no se confundan, la pastora voy a ser yo. Por supuesto que el concilio no lo aceptó, no lo recibió, porque detrás de esa revelación lo que había era un propósito de entronarse en el pueblo de Dios. Y gloria a Dios por aquellos hermanos nuestros de ese tiempo que tuvieron la visión espiritual de no permitir que eso ocurriera. Aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos, pero cuando nosotros después comenzamos a buscar en la historia de la iglesia, encontramos de que realmente cuando sacamos la edad que Aarón dice que tenía cuando conoció a Mita, resulta ser que no cuadra con el año 40. Resulta que Aarón, cuando conoce a Mita, él dice que tenía 14 años. Y eso fue en el año 35 a 36. Cuando todavía Mita era casada, cuando todavía Mita pasaba por etapa de embarazo. ¿Y por qué se cambia la historia? Porque todavía hay unas cosas que quedaron nebulosas en la historia. Entre ellas, que en esa época Mita estaba pasando por su segundo matrimonio. No sabemos si enviudó del primer esposo. Y si no había enviudado del primer esposo, para la misma ley de la congregación Mita, Juanita García Peraza estaría en adulterio. No porque lo diga yo o lo critique yo, por la ley de los Mita bajo los que ellos se rigen. No sabemos si había enviudado. Pero ellos, por si acaso, en la historia dijeron que Mita, al igual que Jesús, hizo 40 días de ayuno y que Dios la limpió. Y son tan atrevidos en decir que Dios la limpió y la preparó en los 40 días de ayuno como hizo con Jesús. Jesús no necesitaba ninguna preparación. Él no necesitaba sacrificar por pecados, porque es santo. Aleluya, gloria a Dios. Y habiendo recibido a Cristo, ¿cómo es posible que permitieran que ese espíritu demoníaco los llevara a blasfemar de esa manera en contra de Jesucristo? ¡Aleluya! Pero necesitaban el nombre de Cristo para poder ganar gente. Necesitaban el nombre de Cristo. Pues cogieron e inventaron una trilogía y dijeron: en el principio era el Padre Jehová y existió el Hijo Jesucristo. Ay, pues hace falta la madre. Aquí está Mita, la madre espiritual. Y esta señora, que antes de ser pentecostal fue católica y fue bautizada católica, y que venía con sus padres españoles de las Islas Canarias y llegaron a establecerse a Puerto Rico, en su equipaje emocional y de costumbre trajeron ideas elitistas, colonialistas, y vinieron a establecerse en Puerto Rico con sus haciendas a costilla del jíbaro.
Y para nosotros el jíbaro es el de la montaña, es el de aquí, es el nativo de aquí, ¿verdad? Pero para los españoles el jíbaro es el ignorante. Así que se establecieron y comenzaron a ser los jíbaros los que iban a trabajar sus terrenos. Y más adelante entenderán por qué les estoy dando estos detalles de la historia. Porque con sus costumbres el que trabajaba y recibía unos cupones o una remuneración económica, pero la tenía que gastar en sus negocios. No era en cualquier sitio. Era en los mismos haciendas nuestras. Y eran gente arrimada. Vas a vivir aquí mientras haga lo que yo te digo y mientras me traiga la remuneración económica. Si no, te tienes que ir. Cuando Juanita García Peraza funda la congregación Mita, trae esas mismas ideas que aprendió de sus padres. Y forma lo que llaman la casita. Y comenzó a llevarse gente a vivir con ella y todo el mundo a pensar, ay, mira qué bonito, mira qué buen corazón. Pero usted es una arrimada ahí. Y usted se tiene que sujetar a las leyes que ella le ponía. Porque si usted cometía un desliz, ese día ella le decía, supuestamente en lenguas y profecía, estás en pecado, apesta, out. Ese era el lenguaje. Y a ese hermano por los balcones le tiraban literalmente la cama a la calle. Y esa persona ese día dormía en la calle, quizás sentado en el banco de la iglesia. Si tenía la bienaventuranza de ir y humillarse donde Mita y arrastrarse a sus pies pidiéndole perdón, quizás Mita lo recibía. Si no, ese hermano se quedaba en la calle esperando que lo recibiera otra persona y que le hiciera la caridad. ¿Será esa la obra que hace Dios? ¿Será esa una característica del Espíritu de Dios? Esta señora que alega que cuando fue sana por el Espíritu de Dios, dice que tuvo una revelación, que una estrella vino y chocó en su frente. La primera mentira, porque no hay forma que uno pueda ver una estrella, entrar por la ventana de la casa y chocarle en la frente a uno. O sea, a nivel lógico no hay forma de ver eso. Pero ellos alegan que sí, que la estrella se movió y le chocó en la frente. Y que Dios le dijo, préstame tu cuerpo para este ministerio que quiero hacer. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y Dios viene junto con esa revelación y le da un nombre nuevo. Y que ese nombre sería Mita. Pero no era que Mita era ella en lo personal. No, era que ya no había que pedir en el nombre de Jesucristo, sino en el nombre de Mita. Y comienza ella a predicar de esta manera. Y ya el nombre de Jesucristo, que antes estaba en sus labios cuando terminaba los cultos y que decía por la gracia de Jesucristo y la paz de Cristo, y bautizaba y daba la cena, eso comenzó a quedar en desuso. Y los hermanos comenzaron a pedir en el nombre de Mita, a decir Mita mía. Comenzaron a irse tras la mujer. Lamentablemente hay veces que el ser humano, la curiosidad de la niñez no la quiere perder. Y siendo adulto, es curioso para experimentar cosas como esta, sin leer y sin escudriñar la palabra. Y se deja llevar tras el milagro, tras que habla lengua, tras que la vemos en un éxtasis especial. Y se va tras de eso. Mis hermanos, qué fatal equivocación.
tanto en juego algo tan importante como la salvación del alma. Pero cuando no se cree en la salvación, cuando se cree que el reino de Dios es aquí en la tierra, como creen los mitas no creen en el rapto de la iglesia, porque ya Cristo no viene, porque ya vino, porque ellos unieron que el Espíritu de Dios vino en el 40 cuando se apropió de Juanita García Peraza, y junto con el Espíritu Santo mezclaron que también esa era la venida de Cristo, y lo juntaron, hicieron un package. Así que el pueblo de Mita no cree en la venida de Cristo, ni se está preparando para la venida de Cristo, porque ellos creen que está con ellos, y se están preparando solamente para un juicio final. Y ese juicio final es bien pintoresco en la forma que lo ven. Yo estuve un día en un culto donde Aarón ensayó ese juicio final, pero él no lo hizo como un ensayo. Él creía que de verdad tenía poder para hacer que ese día viniera el juicio. Y recuerdo yo que siendo niña, Aarón estaba molesto porque los hermanos, muchos se quedaban en las afueras de la iglesia oyendo el culto por las ventanas y no entraban. Como el templo era pequeño, era el templo antiguo, y hacía tanta calor, y los hermanos preferían quedarse afuera porque el calor era sofocante. Y él estaba molesto por esos hermanos flacos que se quedaban afuera. Y un día dijo, un día de esto, el Espíritu va a cerrar la puerta. Miren mis hermanos, y dijo, Esma, hoy es el día, guardas, les ordeno que cierren la puerta. Y todo el mundo se quedó pasmado. Como están ustedes mirándome, así mismo estaban ellos. Y cuando él vio que la iglesia no reaccionó, dijo, guardas, les ordeno que cierren la puerta. Y rápidamente se activó el emocionalismo de todos los guardas y empezaron a correr gritando a cerrar las puertas de la iglesia. Ustedes no se imaginan lo que pasó allí. Allí hubo una histeria colectiva. Y los hermanos empezaron a gritar, niños, ancianos, se trepaban desesperados encima de las bancas de la iglesia gritando, porque creían que era el día del juicio y que iba a llover fuego del cielo. Y las ancianitas dentro de la iglesia se descompusieron en sus emociones gritando por su familia que se estaba quedando afuera, porque entendían que sus hijos, sus nietos que no eran mitas, iban a morir quemados. Entonces, mis hermanos, hubo una ola humana, porque los que estaban afuera querían entrar para librarse del juicio. Y los guardas estaban cerrando aquellas puertas que eran de acordeón gigante. Y habían hermanos que se quedaban en las marquesinas porque estaban en silla de ruedas o porque tenían piernas amputadas y estaban con muletas y no podían entrar. Y aquellos hermanos gritaban misericordia, Aarón, ten misericordia. Y fueron atropellados por los que podían caminar, que entraban corriendo. Los demás que estaban enfermos en silla de ruedas fueron atropellados y pillados aquella noche en el forcejeo de las puertas. Y Aarón mandó a cerrarlas. Y los hermanos, se oían los golpes de los hermanos dando en las puertas. Y los demás metían las manos por las ventanas, histéricos. Alzaban sus niños, sus bebés, pidiendo misericordia. Eso no se le hace a un pueblo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, poder! Este Señor fue cruel. Fue malvado. Eso no se le hace a un pueblo cautivo. Eso no se le hace a gente que le ha puesto la libertad a sus pies. Hermanos fieles, que desde el mediodía
están sentados en la iglesia vestidos de blanco. Saben los hermanos que están aquí que no miento. Y que todos sus chavitos lo dejan en los negocios de la iglesia, en diezmo en la iglesia. Pero su necesidad de control es tan grande y su soberbia, que como sabía que tenía el pueblo mentalmente controlado, le hizo esa jugada malvada. ¿Para qué? Para controlarlos más con el miedo. Es triste que hayan iglesias llenas por miedo. Miren, mi hermano, a Dios no se le sirve por miedo. A Dios no se le sirve porque haya juicio y haya fuego. A Dios se le sirve porque es amor. A Dios tú lo amas porque Él te amó primero. Y Él no viene a tu vida a amenazarte y a que tú le sirvas por miedo al infierno. Él quiere que tú le amas porque Él te ama. Él quiere que tú lo ames porque Él quiere bendecirte. Él quiere que tú estés con Él porque Él te tiene preparada una morada celestial. Estas son las verdaderas razones para servirle a Cristo. Sin embargo, aquellas personas están allí por miedo. Y cuando Aarón vio que el fuego no bajó del cielo y que el púlpito se estaba llenando de gente gritando, entonces él empezó a gritar también y decía: hermano, esto es un símbolo. Era demasiado tarde, los hermanos no oían. Hasta que lograron, con el paso del rato, de los minutos, controlar al pueblo y volver a abrir las puertas, mis hermanos. Claro está, cuando tú tienes una mente dogmatizada, los hermanos en medio de la histeria comenzaron a ver lo que Aarón decía que iba a pasar y que no pasó. Y la iglesia se llenó de hermanos humillándose frente al altar, pidiendo perdón por su pecado y por su desobediencia y renovando su pacto. ¿A fuerza de qué? ¿De amor? No, a fuerza de miedo. Mis hermanos, y cuando eso no funciona, cuando esos símbolos espirituales no funcionan, hay otra forma de someterlo. Es porque esos flaquitos comenzaron a tener una función en la iglesia. Esos llamados hermanos flacos o desobedientes comenzaron a tener un ministerio diferente en la iglesia. Aarón se dio cuenta que no debía desperdiciar ese talento. Así que esas personas que no pasaban por una transformación en sus actitudes, Aarón comenzó a administrar sus actitudes. O sea, que personas que estaban en droga, en mafias, armados, de buenas a primeras se convirtieron en los hermanos flacos. En los hermanos que aunque son flacos me aman y son leales a la fe. Y yo los mantengo aquí, no se vaya ninguno. Porque por su amor y fidelidad, Dios va a tener misericordia de ustedes. Pero esos mismos hermanos flacos se convirtieron en el comité que cuando comenzó a levantarse grupos dentro de la iglesia para reprender lo que estaba mal, para acusar a Aarón por haber pecado y tener un hijo que no quiere reconocer, llamado Samuel Benique, estos hermanitos flacos comenzaron a ser activados y cogían a estas personas fuera de la iglesia y les daban, los golpeaban, le hacían daños a la propiedad, le rompían los cristales de sus carros. Hubo hermanos que se tuvieron que mudar a la isla porque
comenzaron a ser perseguidos. Ese es el pueblo de Mita. Ese es el pueblo que vemos vestidos de blanco a través de la televisión. Ese es el pueblo que las oficinas gubernamentales están defendiendo y están amapuchando. Y tengo la autoridad para decirlo porque yo personalmente hice una declaración jurada y la hemos llevado a distintos foros del gobierno. Hemos tocado puertas en emisoras, fuimos a Homeland Security, hemos ido a un montón de sitios. Sin embargo, no han hecho nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia se ha creado como un imperio que aporta dinero a muchas entidades y a muchas cosas en este país. Pero no empece a eso. Independientemente de ese poder material o de ese poder gubernamental que tienen, hay un lugar en el que no tienen ni tendrán poder jamás, y es en el reino de Dios. Independientemente que en la tierra los hombres no hagan nada, porque el diablo no se juzga a sí mismo. Hay un tribunal celestial ante el cual todos compadeceremos. Y a ese tribunal voy a ir yo también. Y ustedes, obreras de la congregación Mita, como se le llaman a las obreras, a las pastoras de la congregación Mita, ustedes junto conmigo van a comparecer a ese tribunal. Porque ustedes y yo tenemos que darle cuenta a Dios por las almas que se quedaron allí, que han muerto sin Cristo, sin la opción de la salvación, sin la opción del arrepentimiento. Y ustedes se han ido hoy de la casita y se han casado y han echado al olvido sus historias en la casita. Pero está escrita en el libro de las memorias de Cristo. Y todos tenemos que compadecer ante ese tribunal y dar cuenta por las almas que dejaron allí engañadas. Y digo que dejaron porque hoy yo, por misericordia, estoy tratando de cumplir mi responsabilidad de decirle a las almas que es Cristo el camino, la verdad y la vida. Y todos compareceremos a ese tribunal y el veredicto ya está dado. Somos culpables. Ese veredicto lo sabemos de antemano. Somos culpables. Hay una sola diferencia importante y esa es la que yo les quiero ofrecer. Y es la que ustedes hoy ofrecen a la comunidad. Que aunque todos seamos culpables ante ese tribunal, hay un abogado que puede ir a representarnos ante ese tribunal. Y ese único abogado y mediador nuestro se llama Jesucristo. Porque cuando comparezcamos ante ese tribunal, ante el Padre Celestial, Él dirá: sí, Señor, sí, Padre, es culpable, pero yo pagué su precio. Pero yo pagué su salvación. Pero yo pagué su culpa. Les pregunto, ¿llevan ustedes ese abogado? ¿Has aceptado a ese abogado? ¿Has abrazado a ese abogado? ¿Cómo pretendes que te defienda Aarón si él está pagando un bufete de abogados a los que ya les ha pagado más de $500,000 y no lo han podido ayudar mucho? Así que no creo que esos abogados tú les puedas confiar la salvación de tu alma. Aparte de que no tienen autoridad en el tribunal de Dios. ¿A quién le vas a pedir? Ah, no, pero es que tal vez ya tú aceptaste que Aarón está mal. Ay, pero Mita no, Mita está bien. Mita es la historia y esa es mi herencia. ¿Y a quién le vas a pedir? A Mita. A quien empezó todo este movimiento de falsa doctrina. A quien te robó el nombre de Cristo. A ella se lo vas a pedir. No, mi hermano, qué esperanza tan vana.
Qué pobre esperanza. Pedirle a quien no fue representada que te represente. Sin embargo, está Jesucristo dándonos una oportunidad de vida y de esperanza. Yo fui criada allí, mis hermanos. Estuve allí desde mis 10 años de edad. Y creía, por herencia, que esa era la obra de Dios. Yo no entendía nada de la Biblia, yo no entendía nada de la palabra. Pero allí fui criada. Allí fui enseñada a orar. No en el nombre de Cristo, en el nombre de Mita. Porque desde niño, a los niños se adoctrinan en la iglesia. Ese lavado mental comienza porque papá comienza a enseñarle al nene de quién tú eres. Y cuando el nene dice de mami o de papi, dice no, tú eres de Aarón. Así que desde chiquito ese niño aprende que él es de Aarón. Él no es de papá ni de mamá. Él es de Aarón. Y desde niño, ustedes ven a los nenes con pedazos de saco, esto que yo tengo aquí, que es la manta, el saco que se usa en la iglesia de Mita. Pues con pedazos de ese saco, a los niños se les amarra en la cabeza para que anden humillados. Porque desde niños se nos enseña que estamos en pecado. Constantemente y continuamente. Usted siempre se siente culpable. Usted siempre está mal. Usted no es perdonado. Usted, como tú no recibes a un Dios perdonador, ¿cómo te vas a sentir perdonado? Eres culpable, punto. Y ahí se acabó la historia. Estás mal. Entonces uno adoptaba esa costumbre de andar con ese saco en la cabeza, que ellos llaman manta, para demostrar que uno estaba afligido y humillado. Y para alejar los malos pensamientos y las malicias. Pero eso no terminaba ahí. Usted también se paraba frente a la iglesia cuando decía Aarón, va a haber culto de humillación o vigilia de humillación. Todo el mundo llegaba descalzo a la iglesia, había que ir descalzo. Desde donde usted viviera. Por eso usted puede ver hermanos que salen de Israel, de Bitumul, de San José, cruzando la calle descalzos. Independientemente de que la gente le grite lo que le grite, ellos van en humillación a la iglesia y con manta puesta en la cabeza. Y en el tiempo de Juanita, que se inventaba sacrificios, cuando se levantaba imaginativa, le decía a los hermanos que para doblegar el orgullo y la vanidad había que ir esmoruzado, hablando en boricua, sin peinar. Y el que iba arreglado y peinado, venía un hermano en el espíritu y le alborotaba el pelo para que te humillara, para que te vieras feo, porque eso era para bajarte el orgullo y la vanidad. Gloria a Dios. ¿Será eso lo que hace Dios? ¿Será esa lo que Dios viene a hacer con su pueblo? ¿En qué abonaba eso para el crecimiento espiritual del pueblo? En vez de hacer estudios bíblicos y leer la palabra y reunirse en oración, en vez de hacer labores buenas con la comunidad, ¿no? Vamos a crecer espiritual, ¿cómo? Vamos a ir todos engreñados al culto, descalzo y con manta. Y hermanos se ponían a cortarse con vidrios en la calle. Hermanos diabéticos que se cortaban y después tenían problemas con sus pies, con sus heridas infectadas. Ese no es un Dios de amor, ese es un Dios opresor. Ese es un espíritu demoníaco. Esa no es la obra de Dios. Pero así fuimos educadas nosotras allí. Y en la casa eso no paraba ahí, en lo que se hacía en la iglesia. Y cuando hacían el culto de humillación que les estaba diciendo, había que pararse al frente y agarrar el micrófono. Y uno venía y decía, yo quiero pedirle perdón al Señor, Mita en Aarón y a todos los hermanos. Y la iglesia decía, amén. Eso era un circo romano. Porque nadie faltaba al culto de humillación. Porque esa era la forma de enterarse de la novedad del día. Vamos a ver quiénes son los pecadores. Y el hermano se tenía que parar y decir lo que había hecho.
decir si había pecado, si había adulterado, si había fornicado, si había robado, si tenía malos ojos, si miraba a alguna hermana con malos ojos. Tenía que pararse al frente y decirlo como yo se los estoy diciendo a ustedes ahora. Y más vale que lo dijera libre y voluntariamente. Porque si no se levantaba un hermano que ya conocía de la patita que el hermano cojeaba, y esa noche salía supuestamente en el espíritu dando vueltas y te decía y te empujaba, confiesa. Y si usted se trancaba y no quería decir lo que había hecho, no solamente lo empujaban, sino que lo abofeteaban. Y lo estaban sacando empujones por las puertas de la iglesia, gritándole, diciéndole pecador, apesta, pecado. Ese era el lenguaje profético en la iglesia de Mita. O si veían que tenía manerismo, le decían conejo frente a todo el mundo, y ya todo el mundo sabía de qué se le estaba acusando cuando se le decía esas palabras clave. Porque toda secta destructiva tiene un lenguaje oculto que solamente ellos conocen. El que afuera entra y lo ve todo bien, todo bonito, dice, estos son una gente modelo, mira qué bien se ve, mire esas damas, qué bien se ve. Todas se ven igualito, allí nadie se maquilla, allí nadie usa prenda, allí todo el mundo usa una falda bien larga. Ay, los varones todos afeitados, todos peinan y visten igual, todos con manga larga hasta para dormir. Y usted dice, wow, esta gente son de verdad que son bien honestos. Pero esa es la fachada, como decía Cristo, cuando decía, ustedes son sepulcros blanqueados, que de afuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de mortandad. Y lamentablemente la iglesia de Mita, yo que estuve allí, le puedo decir que teníamos muerta el alma. Éramos un pueblo que vivíamos en maldición, porque no había forma de cumplir toda la ley que nos era impuesta. Teníamos que vivir separados del mundo, porque el mundo era malo, porque el mundo contaminaba. Usted en su casa tenía que tener los platos separados con sus hijos. Ellos no podían comer en su plato, ni sentarse en su cama, ni lavar la ropa juntos, porque se contaminaban. ¿Ustedes se imaginan vivir así? Que cuando yo me enfermaba, mi mamá deseando quedarse acostada conmigo en la cama para velarme, ella se acostaba en el piso, hacía una camita en el piso para acostarse al lado de mi cama y velarme, porque si no me contaminaba. Y yo deseaba el calor de mi mamá, pero ya no podía hacerlo, aunque lo deseara también, porque me dañaba. Porque yo podía desear que mi mamá me peinara, pero si yo quería crecer espiritualmente, yo no lo podía permitir, porque ella estaba mal. Porque yo tenía que cocinar aparte, viviendo bajo el mismo techo. Y yo hería a mi mamá mucho cumpliendo esa ley, porque ella tuvo que vivir y sentir todo ese dolor. Porque cuando me mudo a vivir a la casita llevada por Aarón, yo no podía besar a mis padres, porque a Aarón le molestaba que yo besara a mis padres. Así se vive allí dentro. ¿Creen ustedes que esas almas necesitan y merecen que nosotros demos una milla extra por ellas? Hay muchas personas que me escriben en Facebook, tú eres bien valiente. Yo le digo, no, yo no soy valiente, es que lo tengo que hacer, que no hay otra alternativa. Es que la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos, aunque no me quieran, aunque digan que soy blasfema, aunque digan que ahora soy atada o pentecostal, a honra lo llevo si me llaman pentecostal. Porque
Ellos recibían aquel espíritu que se derramó en Pentecostés. Así que me están elogiando con esas palabras. No es valentía, mis hermanos, es un deber. Es un deber en el alma, porque esas almas no saben que están siendo condenadas para perdición y necesitan a Dios. Porque ese pueblo ahora mismo están viviendo haciendo estos sacrificios que yo hacía antes. Yo dormía en una cama en el suelo por 200 noches, 100 noches, en una campaña así de piso, lo que llaman campaña de piso. Era poner un cartón en el suelo y acostarse en ese saco con un bloque como almohada. Esa era mi almohada. Y ahí yo dormía largas noches consecutivas en esa campaña. Porque cuando usted no entiende las cosas espirituales, a uno le dice que eso es falta de sacrificio. Que se ponga a sacrificar, que haga una campaña de piso. Y usted va corriendo porque es Dios en él. Porque cuando murió Juanita García Peraza, lo dejó a él, según él alega. Lo dejó a él como el profeta único y exclusivo de Dios en la tierra a nivel mundial. No se crean que es a nivel de Puerto Rico, es a nivel mundial y planetas limítrofes. O sea que él es el líder único y absoluto de Dios. Así que lo que Aarón dice, usted lo cumple. Pero usted teme, él tiene control sobre su salvación. Y si él lo bota, y si él lo echa de la iglesia, ¿a dónde usted va a ir? Si ya él le enseñó que creer en el nombre de Jesucristo es anatema. Qué blasfemia tan grande. Si ya él le enseñó que los pentecostales y evangélicos protestantes son atados, son blasfemos y son malos, y que son blasfemos de Dios. Pero donde quiera que usted vea a una persona evangélica o pentecostal, usted corre, porque tiene miedo de que usted lo dañe. Y Lipita les enseñó a través de la ley del Espíritu que él inventó, que lo que ustedes le dieran a un mita es blasfemia también. Así que si usted le da un plato de comida, tenga seguro que ese mita no se lo va a comer, lo tira a la basura. A ver, mi hermano que está ahí, te lo tira a la basura. Y usted puede llevar el regalo más lindo a su papá o a su mamá, que si usted es pentecostal, su mamá cuando usted se vaya le dice: ay, mijito, gracias, qué lindo, qué bello, lo bota o se lo regala a otro. Pero no se lo va a poner, porque ya en la iglesia se les enseñó que te vas a enfermar, que te va a dar cáncer, que te va a dar una plaga, que vas a recibir un juicio si te pones esa pieza de ropa. Por eso es que hay tantas familias destruidas. ¿Cuánto le duele a una madre visitar a un hijo o un hijo a la madre? Y por culpa de esa ley separatista no poderse sentar a comer juntos en una misma mesa. ¿Cuánto han sufrido personas en la familia que después que se mueren sus padres o sus familiares queridos, la iglesia los hace romper las fotos porque son anatemas? O sea que si su mamá se muere, se convierte en una maldición, porque ser anatema es una maldición. Así que usted tiene que romper la foto de su madre. Le eliminaron los recuerdos de su vida. Le trastocan la interioridad. Y usted pierde el conocimiento de su historia. Usted pierde el conocimiento de conocer el rostro de su familia. Los deja de visitar. ¿Cuántos meses yo llevaba sin ver a mi abuela paterna cuando murió? Mucho tiempo. Y la vine a volver a ver metido en una bolsa, muerta. Eso no es justo, Teófilo. Eso no es justo. Que le robes a la gente su identidad, su familia, su vida.
que separes a la familia, que hayan matrimonios que deseando alcanzar la santidad, si son recasados, como llaman en la iglesia, recasados, o sea que se divorciaron de un primer matrimonio y se volvieron a casar, estás en pecado, estás en adulterio y todo lo tuyo daña y contamina y ningún hermano de la iglesia va a comer contigo. Pero tú estás mal y tú contaminas. Y en la iglesia al hermano que es recasado se le trata diferente, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Y no puede participar en la iglesia tampoco porque está en pecado. Y todo lo que habla es pecado. Óiganme, pero le limitan de todo menos de dar el diezmo. Ay, sí, eso sí. Puede diezmar. Pero el diezmo, ¿sabe cómo le llaman? Diezmo sucio. Y ese diezmo Aarón lo contabiliza aparte, para que solamente se use para gasolina o para pagar la luz. Nada que se coma, que se beba o que uno se vaya a vestir se puede comprar con ese dinero. Porque si no, lo que estás comprando con el dinero de ese hermano es pecado. Así se vive allí. Y el adúltero vive creyendo que está en un pecado de muerte. Y estar en un pecado de muerte significa que va a tener una muerte trágica para Dios poderlo limpiar. Oye, porque es que como Dios, el Dios de los mitas tiene tan poco poder para poder limpiar un alma de pecado, usted tiene que pasar por una tragedia. Y cuando ven al hermano encamado y que no surge un milagro, lo justifican diciendo, es que él estaba en pecado y Dios lo está limpiando de su pecado. Qué Dios apocado, qué Dios tan pequeño, porque es que no es Dios, es un invento de Dios, pero no es Dios. Y esos mismos hermanos se separan en sus hogares a dormir en camas aparte y en cuartos aparte, siendo marido y mujer. Porque para no pecar más, Aarón le dice, pues vivan en santidad. Y vivir en santidad es vivir separados, bajo el mismo techo. Como si fueran hermanos o primos o vecinos. Y usted ve muchos matrimonios en la iglesia, pero llevan una interioridad rota, dañada, emocionalmente divorciados. Y los hermanos, cuando se ven necesitados a compartir con sus esposos, sus esposas, después de compartir en su vida conyugal, en su vida matrimonial, en su relación amorosa, se sienten tan culpables de ese pecado, porque también eso es pecado. Usted debe aspirar a ser célibe y a irse separando de su esposa o de su esposo, porque debe ir escalando en espiritualidad. Y usted ve a los hermanos que después de estar con sus esposos o sus esposas, buscan sal y se dan un baño de agua de sal. Se meten a bañar y en un cubo, tienen un cubito en el baño, echan sal, que Aarón las bendice, y echan agua en ese cubo de agua y el último cubetazo se lo da con agua de sal para quitar las huestes y las malicias y los deseos de la carne. Y usted tiene pastores en la iglesia que tienen ropa interior hecha de saco, porque como en la iglesia se les exige ser célibe, no casarse, ser doncellas y mancebos, y ellos tienen como humanos sus deseos y sus necesidades, pues ellos se hacen ropa interior de saco y duermen con ella para poder matar los deseos de la carne. Y el pastor, cuando visita, en el carro tiene un potecito con agua de sal y se enjuaga las manos para que las huestes de todos los hermanos que visitó no se las lleve para la casa. No es pueblo espiritista. Y en esa campaña de piso, uno se sentía tan mal y tan miserable por su pecado, que uno ponía ceniza de árboles quemados, y uno ponía eso en el piso y se lo ponía en la piel,
En la cara. ¿Cuántos hermanos han ido a los médicos? Y esto lo sé porque yo fui pastor y los visitaba. Que el médico le decía, ¿tú fumas? Hermanos que no fumaban, que nunca habían fumado. Y el médico le decía, pero es que tú tienes los pulmones como alguien que fuma. Y el hermano callado sin poder hablar. Porque era la ceniza que se estaba poniendo diariamente y durmiendo 5, 6, 8 horas en esa ceniza. Dígame usted si se le llenan o no se le llenan los pulmones de ceniza. Y si eso no bastaba para el martirio, esto que tengo aquí son clavos. Y los hermanos cogían, y yo cogía y ponía clavos también en el suelo. Porque como Aarón predicaba que había que martirizar la carne para que no sintiera deseos carnales. Y había que martirizar la carne para morir al pecado. Miren, mi hermano, hoy vamos a morir al pecado y a la vida, ¿sabe? Porque le íbamos a perder en cualquier momento. Y uno ponía estos clavos en el suelo y se acostaba ahí. Y al otro día usted se levantaba con todas las marcas de los clavos en la espalda. Aunque parezca increíble, estas son las cosas, los secretos, los misterios que oculta la congregación. Porque el que no acepta que ya Cristo murió por sus pecados, se siente en pecado y se tiene que autoinmolar porque quiere cumplir el sacrificio de Cristo en su cuerpo, porque eso fue lo que se le enseñó. Y cuando el hermano pecaba porque se enamorara o porque se le viera hablando mucho con una misma muchacha, ya habías pecado. Ya habías pecado, ya tenías la malicia. Te mandaban a la finca de la iglesia. Y aunque usted no lo crea, estoy como en el programa de televisión, aunque usted no lo crea, los hermanos eran enviados allí para que buscaran en la finca donde hubiesen defecado los animales, las vacas. Y los hermanos iban a poner su rostro en el estiércol. Y obreras llevaban a la vigilia en bolsas a veces estiércol. Para que los hermanos que no eran dados a ir a la finca, pues entonces el sacrificio no te vas a alicarle porque te lo llevamos a tu casa. Y le llevaban un estiércol para que usted se lo pusiera en la cara. Y hubo hermanos que me consta a mí de propio y personal conocimiento que como no sentían las cosas espirituales y como distorsionan la palabra de Dios, yo no sé, se sacaron de la palabra que hubo un profeta que comió excremento según ellos. Un texto sacado totalmente de contexto. Y hubo hermanos que comieron excremento de animales porque deseaban sentir a Dios en el corazón. Eso es lo triste. Que aquí en Puerto Rico, cerquita de nosotros, eso que vemos a veces en la televisión que parece increíble, miren, no hay que irse lejos. Aquí cerquita de nosotros haya un pueblo que para sentir a Dios crea que tiene que poner su rostro en excrementos animales y peor aún tragar excremento de animales. Pero así está ese pueblo sin Dios. Ese es el daño psicológico y emocional que le ha hecho la congregación Mita al pueblo y que me lo hicieron a mí y se lo hicieron a mi familia. Y no solamente esto, porque cualquiera dirá esto no mata a nadie. Y tienes razón, por lo menos a mí no me mató. Aunque ayuné hasta desmayarme en 3 días de ayuno corrido sin tomar ni agua. Y hacía campaña de 40 días de ayuno, de 25 días de ayuno. Daba vueltas de rodillas por la brea. Llegué a tener una infección en mis rodillas. Porque dando vueltas de rodillas en Acapulco, por donde defecaban los cerdos, se me infectaron las rodillas. Tienen razón, eso no me mató, eso no me hizo nada, quizás para muchos, aunque sí me lo hizo. Pero lo peor no lo recibí ahí. Lo peor lo recibí en el alma. Porque yo no tenía a Dios, porque yo
Dios. Yo no miraba que era el hombre, yo no racionalizaba que era el hombre. Yo decía, Dios es malo. Y muchas veces yo decía, Dios mío, hubiera sido mejor no conocer que conocerte, porque mira el yugo que yo llevo. Pero todavía me faltaba una parte, porque cuando fui a vivir a la casita a mis 18 años de edad, tengo que entonces aceptar que el que no solo era un Dios tirado conmigo ese día, se me enseñó en la casa que Aarón era mi padre, que Aarón era mi hermano, que Aarón era también mi esposo. Y hasta me dieron una sortijita de matrimonio. Era un símbolo, eran baratas para que las guardara. Y ojalá eso se hubiera quedado en el símbolo. No fue así. Y saben las obreras a las que le dedico parte de este mensaje que no miento. Y en aquel lugar lo que Aarón nos hacía, como llamadas manifestaciones espirituales, lo que se nos enseñó a llamar caricias del Espíritu, eso tiene un nombre, un tribunal, y eso se llaman actos lascivos, de los cuales yo fui víctima. Porque aquel Señor, Dios está en mí. Y la señora Rosilín Rodríguez, que es la mano derecha de Aarón y la que ahora se proclama como un misterio espiritual, como la madre espiritual de la iglesia, fue la que me llamó para decirme que Aarón era mi padre, que Aarón era mi hermano y que Aarón era mi esposo. Y que yo no le podía decir a mis padres lo que yo viera que pasara en la casita. Porque si no, mis padres se iban a divorciar. Iban a pasar una catástrofe en mi familia. Y yo iba a ser la culpable. Y en mi mente tan ignorante de haber sido criada por tantos años en aquel lugar, yo le creí. Y yo permití seguir viviendo aquello allí. Y fueron mis compañeras obreras y compañeros obreros, muchos de ellos familia sanguínea de Aarón, los que me daban las instrucciones de cómo yo tenía que actuar en esos momentos cuando él se me acercara. Y yo comencé a huirle, porque yo no tenía capacidad para pensar en muchas cosas, pero algo me decía que eso no estaba bien. Y yo me sentía avergonzada cuando miraba el rostro de mis padres que me habían educado como una niña honesta. Y mi papá no entendía, mi mamá decía, ¿qué le pasará a Nelly? ¿Por qué Nelly está así? ¿Por qué Nelly se ve triste, cabizbaja? ¿Qué le pasa? Yo no podía decirle lo que me pasaba. Yo no podía decirle que cuando yo oía la voz de Aarón por el pasillo donde yo vivía, yo corría y trancaba la puerta con seguro. Y lo sentía cuando movía la perilla. Y le preguntaba a las demás señoras que vivían cerca de mí, ¿y Nelly está ahí? Mis hermanos y yo oculta en el cuarto. Y como aquello me afectó tanto, yo comencé a tener pesadillas de que era violada. Y yo no dormía, yo me levantaba de noche a orar. Y cuando todo el mundo se acostaba, los guardas eran testigos de que yo me iba a la brea, a la calle, en el paseo Los Mitas, a dar vuelta de rodillas, entraba de rodillas por la brea hasta dentro del templo. Porque yo decía, yo no entiendo a Dios. Qué mala soy, qué mal estoy espiritualmente. Yo no soy digna de esta bendición que Dios me dio de vivir aquí, porque yo tengo malos pensamientos. Gloria a Dios. Pero aquellas lágrimas no se quedaron en el paseo Los Mitas.
Yo no sabía que Cristo ya tenía un propósito con mi vida. Yo no sabía que ya Dios estaba abriendo camino en mi vida. Y estando una noche, salí un sábado de la iglesia, cargada de trabajo que tenía con el campo que tenía. Que yo pastoreaba la congregación de Trujillo Alto y tenía muchos hogares que visitar. Y yo visitaba 7 días de la semana. Pastoreaba Trujillo Alto y parte de Carolina. Y siempre estaba en tensión porque Aarón estaba pendiente. Y si se me pasaba a visitar a un hermano en un hospital, eso me hacía merecedora de un bochorno y de un grito. Así que yo vivía visitando, cogiendo de un sitio para otro, haciendo ventas en la iglesia, para ayudar en la iglesia, para llevarle ese dinero a Aarón. Daba mi labor voluntaria en la égida de la iglesia con los ancianos. Y no crean que era por un sueldo. Aarón nos daba a nosotros $30 semanales para nuestros gastos. Y nos teníamos que sentir más que bienaventuradas con esa miseria. Por eso usted ve obreras que se van al colmado a llenar bolsitas, a pesetear la caridad del que entra allí. Sin plan médico, sin ningún tipo de ayuda, arrimada. Porque más me valía que yo acatara las leyes y las ordenanzas de la iglesia, porque si no, eso me costaba que Aarón me botara de la casita. Y precisamente eso hizo. Porque esa noche que yo salí de ese culto tan atribulada, tan angustiada, estando en una campaña de 40 días de ayuno, iba por el número 25. Y había vigilado la noche anterior y tenía que vigilar también esa noche. Mas estaba perturbada en mi interioridad. Que yo dije, yo no voy a vigilar hoy. Y me encerré en mi cuarto después del culto. Y me sentía mal. Desde pequeña a mí me bajaba el azúcar. Me daban ataques de hipoglicemia. Y desde mi niñez el médico me había dicho que me tomara unas Librax para cuando yo tenía una condición de estrés que me atacaba el estómago y me provocaba el mareo. Y como estaban pasadas de fecha, yo me tomé 2. Y todo medicamento pasado de fecha no te hace daño, lo que pasa es que no te hace nada, disminuye la efectividad, no tiene efectividad. Pero la que era compañera mía de ministerio, que conocía mi historia, cuando entra a mi cuarto, que yo le digo, me siento mal, yo le digo, y él me dice, te voy a llevar al médico. Vamos, yo no me sentía bien. Me sentía mareada, yo me sentía agitada, yo tenía pánico de desmayarme porque siempre que me desmayaba me agolpeaba. Y ella me lleva y hasta ahí todo estaba bien y yo le digo, mira, dile al médico que yo me tome estas 2 pastillas porque yo necesito dormir, yo quiero dormir. Cuando yo vengo de allá para acá, el médico me dijo, tú estás bien, no hay que hacerte un lavado estomacal, y yo no entendía por qué el doctor me dijo eso. Me dijo, yo te voy a poner una inyección, ¿cuál es tu mayor queja? ¿Qué te sientes? Me llevo noche sin dormir, le hice la historia. Y voy a la casita, me acuesto, porque el medicamento me hizo dormir. Cuando de momento, en ese receso de esa vigilia, Aarón entra a mi cuarto y me despierta jamaqueándome por un brazo y me dice, ¿qué tú hiciste? Eso que tú hiciste, ibas a perder el alma porque intentaste suicidarte. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo estaba dormida. Yo le decía, no, yo no puedo hablar, yo estoy dormida. No entiendo. Mañana hablamos. Pero mañana hablamos fue que ya él fue, llamaron a mis padres y le dijeron a mi mamá que tenía que irme a buscar porque yo estaba loca. Que yo había intentado suicidarme. Y yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Y mis padres llegan y le dicen, pero Aarón, mi madre se le tiró a los pies, por favor, por lo menos escúchala. Y él entró a mi cuarto a escucharme. Cuando él fue a escucharme, que él me dice, ¿qué es lo que te pasa? Ya él sabía que ya había habido un hecho donde yo presencié una orgía. Y él sabía
que yo me había salido de ese lugar y que me había escandalizado. Y ese hecho yo lo cargaba en las costillas, porque eso me hacía una persona de desconfianza. Y cuando él me habla ese día que yo le dije, yo llevo días sin dormir, y yo sueño todas las noches que soy violada, yo no tengo vida. Yo tenía, hermano, yo apenas tenía 18, 19 años. Y cuando Aarón va a mi cuarto, sabiendo lo que hacía, me dice, ¿no será que tu papá, tú no recuerdas y tu papá te habrá hecho algo a ti? Sembrándome un recuerdo falso. Pero Dios no permitió que eso ocurriera y yo le dije, en ninguna manera. Mi papá tendría muchos defectos como todo ser humano, pero mi papá siempre me respetó, mi papá es un caballero. Y le digo, me atrevo a decirle, el único que a mí se me ha acercado en mi vida y me ha tocado ha sido tú. Yo no sabía que estaba con eso construyendo mi propia fosa. Y después que Aarón le había dicho a mis papás, se llevan a la nena, Aarón sale del cuarto y le dice a mi mamá, no, la nena no se va, la nena se queda. Mis padres se van y Aarón, a través de esta misma señora Rosinín, me manda a llamar y me dice que para yo demostrarle que yo amaba mi ministerio, yo tenía que darle una prueba de ese amor. Y la prueba de ese amor era que yo fuera a salud mental de la capital a recibir tratamiento psiquiátrico, porque yo tenía que admitir que yo estaba loca. Y yo fui. Aquí yo tengo mi récord médico de la iglesia, me mandó a salud mental de la capital a recibir tratamiento psiquiátrico ambulatorio. Y si hubiera sido un psiquiatra, como yo siempre he dicho en mi testimonio, pues mira, hubiera sido maravilloso. Porque quizás yo hubiera destapado lo que me estaba pasando en la iglesia. No. El plan era dañarme, era destruirme, era lacerar mi interioridad, dañar mi récord. Y me mandaron a un programa que era para esquizofrénicos diagnosticados, para deambulantes y usuarios de droga. Eso hizo la congregación Mita, el liderato de la congregación Mita y de la oficina de orientación y asistencia social de la congregación Mita, donde hay trabajadores sociales que no merecen sus licencias. Y tengo en mi récord donde pueden ver que dice mi nombre el 23 de agosto del 90, referido por una de las trabajadoras de la oficina de la congregación, Rosa Idalia, por la oficina de orientación y asistencia social de la congregación Mita en la calle Duarte, joven de 20 años con intento suicida y depresión. Y siendo yo una persona que vivía en la casita, mienten y ponen en mi récord que yo era vendedora ambulante, que vivía con esa señora Rosidalia Rodríguez en la calle Paraguay y que me ganaba un sueldo de $300 mensuales. Pero yo era miembro de la casita y yo tuve que ir allí a recibir otro daño, porque entonces a mí se me trató allí como de ambulante. Cada vez que yo iba, a mí se me evaluaba si yo iba bien bañada y vestida, y a mí se me chequeaban los brazos, y a mí se me dio un kit de limpieza para que yo aprendiera a lavarme los dientes, y yo era una ambulante. ¿Estará Dios ahí? ¿Hará eso Dios? Mis hermanos, todo lo que yo viví allí en tan pocos días, no fueron muchos,
fue bien triste para mí. Al punto de que hay un papel firmado que yo no recuerdo nunca haber tenido enfrente a mí, donde dice que yo admito que yo soy una persona mentalmente enferma y que puedo ser peligrosa para colmo. Hoy sí soy peligrosa, pero soy peligrosa en el espíritu. Peligrosa para ustedes que no quieren que yo hable y que diga esta verdad tan grande, porque saben que el testimonio que tengo que decir es contundente. Y aunque no lo quieran creer, sepan que son muchos los hermanos de la congregación Mita que me están llamando. Sepan que las cadenas Cristo las está rompiendo. Y que son muchos que aunque están ocultos porque no lo pueden decir por miedo, todavía viven con miedo. Todavía le temen a la represalia, a los golpes, a que su familia, sus padres los rechace. Pero son muchos los que me están llamando para decirme: Cristo es mi Salvador, yo acepté a Cristo, yo amo a Cristo, yo soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Para gloria y honra de Jesucristo. Lo que viví hoy se ha convertido en un arma poderosa en las manos de Cristo, porque eso hace Dios. Dios coge tu lamento y lo vuelve al revés y lo convierte en un baile. Y Dios coge las piedras de tropiezo y las convierte en escalones para levantar. Y hoy yo vivo agradecida de mi Dios, porque aunque sufrí heridas emocionales, aunque sufrí heridas internas en mi corazón como persona, como mujer, como ser humano, mi autoestima estaba por el piso, pues si tenía un Dios opresor que todos los días me decía que estaba mal, que trataba a las mujeres en la casita como pedazos de carne, a los que podía tocar y mancillar cuando le diera la gana y porque le daba la gana. Y yo sé que este testimonio es fuerte y que se oirá fuerte a los oídos de muchos. Pero mi hermano, mi hermana, para los que están allí es menester que esto se oiga, pero también para los que estamos aquí, nunca se deje tratar como un pedazo de carne por nadie. Nunca permita que nadie maltrate su interioridad. Ni en la iglesia, ni en la escuela, ni en la calle, ni en el hogar. No lo permita. Usted es libre. Cristo lo hizo libre. No le entregue su individualidad a nadie, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, a nadie. Eso le pertenece a Dios. No se deje pisotear de nadie. No se deje humillar de nadie. No deje que nadie lo hiere y lo lastima y lo lastime. Tampoco permita que sus hijos sean lastimados, como vi allí madres Mita permitiendo que Aarón lastimara a sus hijos, porque eran gorditos y él le decía bojote, y a los que eran flacos como yo le decía lagartijo. No permita eso. No permita que su hijo crezca con ese dolor y con ese complejo. Levante bandera donde esté. Y si ya lo ha permitido en algún momento en su vida, y si ya le ocurrió, no hay mejor lugar para traer esas heridas del pasado que a la casa de Dios. No deje esas áreas de su vida como áreas ocultas sin resolver, como archivos X que nunca voy a tocar. No, mi hermano. Entréguele totalmente su interioridad a Cristo. Permita que Él sea ese buzo por excelencia que entre en las profundidades de su alma
lo va a forzar. Si ustedes, gente linda que me escucha, se conforman con ser como Nicodemo, Señor, he venido a ti de noche, oculto, porque he conocido que nadie puede hacer lo que tú haces. Pero qué bonito, y cuando estoy en la sinagoga no hago nada para que no sea crucificado. No, mi hermano, es hora de salir afuera, es hora de quitarse la capa, como Bartimeo, y llegar ante los pies del Maestro, para que él haga una nueva criatura. Hoy lamentablemente hay un pueblo mita que con las profecías de las tormentas solares, esta señora Rosini Rodríguez, que antes era la directora de la oficina de orientación y es la presidenta de los negocios de la iglesia de quien yo fui secretaria, y ella sabe que yo sé muchas cosas, tiene a al pueblo ahora entretenido con las tormentas solares y los tienen gastando grandes sumas de dinero, almacenando comida porque va a venir una cosa terrible y todo el mundo la va a quemar. El sol va a explotar. El sol ha explotado siempre, toda la vida, desde que está ahí puesto está explotando. Por eso alumbra, por eso calienta. Pero ella ha utilizado que esta es una revelación que Dios le dio a ella para decirle al pueblo que Puerto Rico se hunde, porque va a caer un meteorito y las aguas van a cubrir la isla. Ay, pero ella es tan poderosa que ella está orando porque Dios va a hacer que salga tierra de abajo del mar y se una a la isla de Puerto Rico, y Puerto Rico va a ser un continente. Maravilla. Y tiene a los hermanos comprando mantas y capas solares para repeler los rayos del sol, para que no se quemen. Y están comprando sleeping bag para dormir en ellos, porque como el sol va a explotar, vamos a entrar en una era de hielo, de frío, pero vamos a estar protegidos porque ellos son los que tienen la lista de lo que se tiene que hacer. Y están comprando comida seca a 125 el barril. Y todo el mundo tiene que comprar guantes de electricista, porque como los sistemas eléctricos se van a caer, pues para que usted no se electrocute cuando agarre un cable de eso. Y tienen a los hermanos comprando arena de gato, no para los gatos, para ellos poder defecar en bolsas dentro de sus casas. Y si usted ve la casa de un mita, tiene las ventanas, las están cubriendo con este material. Y viven los hermanos en miedo, en pánico. Hay viejitos de 70 y pico de años, de 80 años, que dependen de un chequecito de seguro social, que no pueden hacer esos gastos exorbitantes. Y se la pasan día y noche en el templo orando y llorando, porque sienten que están desprotegidos. ¿Dónde está el texto que dice en la palabra que conoceréis al Señor Jehová y estaréis seguros? Y serás bendito en tu entrada, en tu salir. ¿Dónde está el texto que leía el pastor en esta mañana? Que los que creen en Jehová, que los que confían en Jehová están seguros. No que se suponen que son el pueblo de Dios. No que se suponen que tienen la nueva revelación. No que se suponen que son la última estrella de la galaxia y son los que tienen la revelación exclusiva de Dios. Sin embargo, viven con miedo. ¿Habrá bailar en este mundo que pueda soportar la ira de la naturaleza? Si fuera que viniera el juicio de Dios, que habrían ángeles destinados para desatar esos juicios, ¿habrá plastiquito de esto que detenga esos juicios que están escritos en el Apocalipsis? No lo hay.
No lo hay. Pero hay algo que protege a los hijos de Dios. Y es esa fe gloriosa de que Jesucristo murió por ti y por mí para darnos salvación y darnos vida eterna. El que se quiera preparar con esto, no hay ningún problema. Esto no le hace daño a nadie. A usted que es el que hace el gasto. A usted que es el que gasta los chavitos en tanques de agua y en cuánta cosa. Usted se prepara hasta donde se quiera preparar. Hasta donde usted se pueda dormir tranquilo y seguro. Pero nuestra confianza, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, su fe y su confianza, aunque tenga una planta eléctrica en la casa, aunque clavetee la ventana en tiempo de tormenta, nuestra confianza está puesta en Cristo. Y todo el que tiene esa confianza no anda con miedo, no anda escondiéndose, no anda temeroso, no anda con esas capas metidas en la cartera y con un paño negro para cubrirse el rostro para cuando venga esas bolas de fuego, qué sé yo, lo que ellos creen. Están disparatados. Pero mis hermanos, para ir terminando, por más que ustedes, le hablo a los que me puedan ver por YouTube, quieran ignorar la palabra de Dios, no porque ustedes la ignoren significa que no es real. No porque ustedes no pronuncien el nombre de Cristo no significa que no sea real. No porque ustedes no acepten su resurrección significa que no sea real. No porque ustedes no estén esperando la venida de Cristo significa que no viene. Sí viene por su pueblo. Y es bueno que ustedes lo sepan. El que se quiera quedar allí, escondido bajo capas de mylar, esa es su decisión. Pero este mensaje es para aquellos que de verdad tienen sed de Dios y que entraron a la iglesia de Mita buscando a Dios, no buscando un hombre ni buscando una mujer. Y aunque están detrás de un hombre y aunque están detrás de una mujer, creyeron en que era Dios. Y yo sé que ustedes se creen que están defendiendo su fe porque crecieron con ese misterio de un niño que nacería en la iglesia. Y que esa revelación la comenzó Mita y dio fruto después. Sí, pero ese no fue fruto del Espíritu Santo, fue fruto de una relación. Y hay una prueba de paternidad ahí buscando que se haga. Pero esto no tiene que ver con la prueba de paternidad, lo que yo les hablo hoy. Porque aún así, esa prueba de paternidad fuera falsa, que no lo es. Pero si aún en el mundo de las posibilidades fuera falsa, el resto de las cosas horribles que se hace allí en la congregación Mita han seguido ocurriendo. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Y decía en la palabra que venido el cumplimiento del tiempo, Dios enviaría a su hijo hecho de mujer. Pero eso no se refería a Juanita García Esperanza, como la iglesia de Mita predica, que como era hecho de mujer, pues algo hecho de mujer tenía que ser una mujer. A las madres que están aquí yo le pregunto, ¿dónde se formaron sus hijos? En su vientre, ¿verdad? Todavía no conozco a ninguna mujer que me diga que el hijo después de formado entró en su vientre. Si encuentran una me la presentan porque tengo que cambiar el mensaje. Algo hecho de mujer o nacido de mujer es la misma. No hablaban de Mita, Pablo no hablaba de Mita. Pablo hablaba de Jesucristo, que nació del vientre de una mujer, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, y que nació bajo la ley para redimir a los que estábamos bajo los rudimentos de la ley. A ese yo te presento hoy, a Cristo. Tú tomas la decisión. Si decides quedarte allí porque ese es el Dios que te conviene, porque es un Dios que te permite ser maleante, es un Dios que te permite golpear, que te permite bofetear, que te permite estar en ganga,
Y te dice que lo que pasa es que eres flaquito. Quizás ese es el Dios que te convenga definitivamente. Y te quedarás allí porque eso es lo que quieres, porque se ajusta a tu medida. Pero el que busca a Dios, al santo, al perfecto, al que es amor, al que es misericordia, tiene, y uso la palabra, tiene que tener un encuentro con Cristo. No hay otro remedio, no hay otra alternativa. Una es la alternativa. Puedes quedarte con los lentes de prejuicio y cuando mires este video a lo mejor me mira desde la perspectiva de que quiero tener la razón y me juzgue. Y diga, tiene pantalla, mira, dejó de ser cristiana, mira, tiene una pulsera, dejó de ser cristiana. Si me quieren mirar a través de esos lentes judaizantes, al estilo del tiempo de la ley de Moisés, pues tristemente pones una barrera y el mensaje no va a llegar a ti. Pero si rompes esa barrera y por un momento aparta todos esos rudimentos mitas que te sembraron en la mente y piensas con la objetividad que Dios te dio y con la inteligencia que Dios te dio, podrás darte cuenta de lo que te hablo es la verdad. Para ir terminando, quiero hacer en todos los videos trato de hacer un llamado. Y es un llamado simbólico, ¿verdad? Porque las personas no las tengo aquí físicamente. Pero ellas van a estar en sus casas, en sus propios templos personales. Y le quiero hablar a las obreras. Muchas de ustedes ya se fueron de la casita, a otras las botaron de la casita. Se casaron, tienen sus hijos y se fueron para lo que llamamos en el lenguaje mita para el mundo. No están en ninguna iglesia porque guardan todavía en oculto el miedo de que si no es mita no es nadie y prefieren morir sin esperanza que abrazar a Dios. Yo quiero decirle a ustedes que el hecho de que ustedes se hayan ido de la congregación mita, eso no las libera de su responsabilidad. Un día se levantaron como atalayas en esa iglesia y ustedes son responsables de las almas que dejaron atadas allí. Ustedes tienen la responsabilidad de decir lo que les pasó allí, de decir lo que vivieron allí, de decirle a sus padres, a sus familiares que están allí engañados. Ustedes tienen la responsabilidad de decirle, yo también, al igual que Irisneli, me pasó lo mismo. Quizás la vergüenza te domina. ¿Creen ustedes que a mí no me da vergüenza? A mí también me da vergüenza. Pero esta vergüenza no te puede hacer cómplice, porque fuimos cómplices del engaño. Y cuando Dios llamó a Zaqueo, que le dijo desciende, y él tuvo su encuentro con Cristo, él dijo en su corazón y le dijo al maestro, Señor, yo voy a devolver 4 tantos lo que le quité al pueblo. Y yo las invito a que ustedes salgan de su anonimato y digan la verdad. Yo sé que es vergonzoso, porque muchas de ustedes que son parientes de Aarón saben que eso significa que había unas relaciones de incesto. Pero si van a salir no es porque se les va a juzgar, es porque es menester que, como le dijo Dios Jesucristo a Zaqueo, hoy Dios mora en tu casa. Cristo quiere morar en tu casa, Cristo quiere morar en tu vida, Cristo quiere morar en tu corazón. De ustedes depende seguir mintiendo. De ustedes depende que cuando llegue ese gran día de juicio, ustedes no estén en el banquillo de los acusados sin abogado. El abogado es Cristo. Y le digo de igual manera a los que están en la oficina de orientación, que están jugando con la psiquis de muchas personas y de muchos ancianos, que eso que están haciendo es inhumano.
y que también ustedes van a tener que enfrentar todo eso que están haciendo. Sin embargo, tienen una oportunidad, y la oportunidad es hablar. Se les enseñó a hablar, a confesar pecado. Llegó la hora de confesar, pero de confesar ante Dios. No para el morbo de la gente, sino para restaurar vida. La decisión, como siempre digo, es de ustedes. El mensaje está dado, la alerta ha sido dada. Ya Dios llegó a mi vida y yo estoy infinitamente agradecida, y por eso no me callaré. Aunque mi mensaje les hiera, aunque mi mensaje los escandalice, yo no me puedo callar, porque Dios me avisó y curiosamente me alertó a través de los labios del mismo Aarón en un culto, porque él mismo describió que un verdadero profeta de Dios, un verdadero Mesías de Dios, si estaba envuelto en actos sexuales, entonces no era ungido de Dios. Y a través de su propia boca, Dios me abrió los ojos, porque él estaba criticando su condición de vida. Sí, y la gloria es para Jesucristo que me dio esto. Así que mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Infinitas gracias por su tiempo, por su amor y por su paciencia. Sé que les he tomado mucho tiempo, pero es un testimonio un poquito extenso. No todo lo puedo decir porque nos amaneceríamos. Pero lo más importante que quiero que ustedes se lleven en su mente y en su corazón es que Dios no ha cortado su mano. Y es que Cristo tiene poder. Tiene poder para romper cadenas. Tiene poder para libertar. Tiene poder para sanar. Pero usted y yo tenemos que siempre estar dispuestos a que ese trabajo Él lo pueda hacer en nuestra vida. Si nosotros nos cerramos porque nos duele, porque nos lastima, no, la obra no va a ser completada. Pero tenemos que siempre permanecer dispuestos, sabiendo que no hay nada que nos ocurra en las manos de Dios que no sea para levantarnos y reconstruir nuestra vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos ustedes. Confío en que me lleven en sus oraciones, pero por sobre todas las cosas, más que orar por mí, oren por aquellas almas que están allí todavía cautivas y que necesitan un encuentro con Cristo. Dios nos bendiga a todos, Dios nos guarde. El pastor con nosotros.